Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. El trip es una de las plagas agrícolas más conocidas actualmente en el campo almeriense. Los agricultores ya se han familiarizado con el trip. Tienen la sensación de que siempre ha estado presente, pero no es así. Aunque actualmente el trip de las flores, cuyo nombre científico es Frankiniella occidentalis, se ha convertido en una de las plagas habituales del campo almeriense, hace 30 años era desconocida. En 1986, el trip se detectó por primera vez en las hortalizas del poniente almeriense. Causó un gran revuelo entre productores y comercializadores debido a las manchas que este insecto ocasiona en el fruto, con la consecuente pérdida de valor comercial. Tan solo un año después, en 1987, el trip fue detectado por primera vez en la Vega de Almería, más concretamente en cultivos de pimiento sembrados en la cañada. En aquella época, el control químico de plagas era el pan nuestro de cada día en la agricultura almeriense bajo plástico. Faltaban aún 20 años para que la crisis provocada por el uso de isofenfos metilo en pimiento pusiera a Almería al borde del precipicio y provocara una reacción en cadena que facilitó, en tiempo récord, la implantación del control biológico de plagas. Fue mediante las sueltas selectivas de insectos beneficiosos. La página publicada por la prensa provincial en mayo de 1987 refleja con todo detalle ese modo de hacer agricultura que ya nunca volverá. La aparición de un insecto dentro del invernadero se asociaba irremediablemente con los tratamientos con pesticidas. Eran aquellos años en los que comenzaba a recomendarse la colocación de mallas mosquiteras para impedir que las ventanas del invernadero se convirtieran en coladeros de trip. Una plaga tan presente hoy en el mar de plástico que ha servido incluso para renombrar a las mallas mosquiteras. Hoy las conocemos como mallas antitrip. Tampoco en aquella época se había desarrollado el pasaporte fitosanitario que acredita que un cultivo sale limpio desde el semillero. Eran otros tiempos en los que en líneas generales no se habían identificado aún muchos de los factores de riesgo que actualmente no nos pasan desapercibidos. Por eso, en la información publicada en 1987 se sospechaba que el trasplante de plántulas de pimiento traídas de semilleros ubicados en otras zonas fue la causa más probable de la llegada del primer trip a la zona de la cañada. Sin duda, es una información que hoy hará sonreír a más de un veterano agricultor que ya esté más que acostumbrado al manejo diario de los insectos beneficiosos para conseguir cosechas más sanas y sin residuos. Pero por nostálgico que sea el recuerdo de aquella agricultura basada en una química demasiado agresiva, el sector agroalimentario almeriense no puede volver atrás, sino que debe superar los retos necesarios para seguir siendo un referente mundial en gestión sostenible de plagas y enfermedades mediante soluciones biológicas. Almería, 30 años después de la llegada de aquel primer trip, se ha convertido en un modelo a seguir en todo el mundo. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.